Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ginés Hernández Ociban. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Soy del equipo número uno y voy a exponer sobre las partes de un puente según las diferentes clasificaciones. Bueno, como primera imagen tenemos lo que son las partes en general que integran los puentes a grandes rasgos. Por este lado tenemos lo que es la subestructura. Estos son los dispositivos de apoyo. En esta otra parte tenemos otro tipo de subestructura y otro tipo de dispositivos de apoyo que más adelante estaremos viendo. Esta parte se llama superficie de rodamiento, que regularmente es donde van a pasar los vehículos. Y pues esta toda completa sería la superestructura, la cual consta de diferentes partes que abordaremos en las siguientes diapositivas. Como primer parte tenemos lo que es la superficie de rodadura, como lo habíamos visto en la imagen anterior, que esta es la superficie que está expuesta de manera directa a la acción de los neumáticos de los vehículos y posibilita la circulación. Pues esta es más que nada es la superficie en la cual van a pasar los vehículos y como siendo una parte muy fundamental del puente debe tener pues diferentes requisitos. Uno de ellos es ser uniforme, también que tiene que tener un buen drenado de agua para que no haya encharcamientos y debe de cumplir una buena rugosidad para que no haya algún tipo de derrapamiento de autos y haga una, una transitación cómoda y segura. Estas superficies de rodamiento vienen construidas o están construidas por dos materiales, los cuales es el concreto hidráulico y la carpeta asfáltica. Estos materiales dependen mucho de las necesidades a las que esté sometida, la cual las mezclas asfálticas, bueno, la carpeta asfáltica está conformada por mezclas asfálticas, las cuales se construyen mediante el tendido y compactación de las mezclas de materiales pétreos y cemento asfáltico. Estos pueden estar modificados o no. Además de que estas capas no tienen algún funcionamiento estructural, ya que cuentan con una capa muy delgada. El segundo material utilizado, como les decía, son los concretos hidráulicos, y este tipo de carpetas se construyen mediante la colocación de una mezcla de agregados pétreos y cemento Portland y agua para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento adecuada. Igual, esta tiene espesores muy pequeños y pues tampoco se considera parte de la estructura. Como siguiente elemento tenemos lo que es el drenaje, un punto muy importante para los puentes, y es una de las condiciones necesarias para que la superficie de rodamiento sea muy cómoda y segura para el usuario. Y es que esta se encuentra bien drenada para que esta se debe de encontrar bien drenada para que exista un buen uso, más que nada. Y por eso, por ende, existen varios tipos de drenaje. La primera forma de desalojar el agua de lo que es la superficie de rodamiento es mediante el drenaje transversal de la calzada y se hace por medio de volteo de la sección. Esto es por medio de los drenes. Como podemos ver en la imagen, está, están los drenes por el cual sale pues el agua que se va dejando dentro de la superficie de rodamiento. Como inciso B tenemos lo que son los lavaderos. Generalmente se usan en estructuras cortas de claros continuos, tales como pasos vehiculares superiores, y estos se construyen en la obra para que intercepte y capte el agua de una forma segura para que no se sature dentro de lo que son pues las superestructuras. Comúnmente esto se resuelve por medio de los lavaderos, que son accesos de la estructura y que van al lado de lo que son la pendiente. Como inciso C tenemos lo que son los voladizos.
digo, los goteros que se encuentran en los voladizos de las losas. Estos deben de tener un gotero al cual está cerca del extremo para evitar que el agua escurra sobre los parámetros de la estructura y lleguen a dañar pues parte de la estructura superficial y parte de la estructura interna, ya que como contiene diferentes tipos de elementos de apoyo, el cual tienen elementos acero, pues puede ser un poco peligroso que el agua llegue a penetrar. Por eso es que se utiliza también lo que son, pues, este mecanismo de goteros para desalojar el agua. Como siguiente parte tenemos lo que son las juntas de calzada o juntas de dilatación. Estos son los elementos responsables de permitir los movimientos relativos, ya sean desplazamientos lineales y angulares, entre dos partes en el puente, los cuales pueden ser en los apoyos extremos de la estructura, en la zona entre el acceso y el tablero, y en los apoyos intermedios entre los tableros. En este tipo de juntas también existen diferentes tipos. Veamos algunos. Junta elastomérica. Esta junta elastomérica podemos ver en la imagen que consta de lo que es una parte de materiales como lo que son espárrago con tuerca y rondana, que son partes muy importantes de lo que son las juntas, ya que estas juntas dependen mucho de lo que es la elasticidad. Y como podemos ver las partes, pues, tenemos lo que es la losa, el anclaje químico, superficie de rodamiento, espárrago con tuerca y rondana, la placa de acero, lo que es la junta y el sellado y el mortero autonivelante. Estas son diseñadas para absorber los movimientos estructurales altamente resistentes y mantienen su capacidad que, como dice su nombre, son elastoméricas. Su principal característica es que sean elásticas, además de que igual están sometidas para que aguanten cambios de temperaturas y depende del tamaño de la junta, estas pueden tener o no tener una placa de acero para evitar la deformación de las superficies. Como siguiente junta tenemos lo que es la junta asfáltica. Este es un sistema que se aplica en caliente y en obra, que se construye en el momento exacto y está compuesto principalmente de asfalto modificado con polímeros que son mezclados con agregados especialmente seleccionados y procesados. Estas se pueden usar tanto en superficies de concreto y en concreto hidráulico como de carpeta asfáltica. La junta asfáltica proporciona una junta impermeable y lisa. Como podemos observar en la imagen de la derecha, esta junta pues realmente es muy impermeable ya que no tiene ningún orificio, ningún tipo de abertura para que el agua pues penetre. Como en este caso podemos observar lo que son las partes como el espárrago con tuerca y rondana, que está esta parte, lo que es la losa, superficie de rodamiento. Bueno, esa superficie de rodamiento pues generalmente no tanto es de la junta asfáltica, simplemente es parte de la estructura. Aquí tenemos lo que es la junta, que pues no se puede observar gran diferencia con lo que es la imagen y lo que es las partes. Realmente no tiene muchos elementos y solamente aquí, como decía, depende de la distancia, se le aplicará una placa de acero o realmente esto se puede omitir. Pues regularmente en los puentes siempre se le pone por algún tipo de seguridad para que no exista información. Como siguiente junta tenemos lo que es la junta metálica sin sello fijo de neopreno. Como podemos ver en la imagen, estas juntas están formadas por dos perfiles que están cara a cara. Estos se disponen en el espacio entre los dos perfiles que se coloca un sello de neopreno. Ese es el sello de neopreno, como podemos ver en la imagen, y el cual esta no es fija, ya que generalmente se utiliza para juntas con aberturas pequeñas. Aquí podemos ver que pues, no es una abertura muy grande
y por ende, pues se propone que lleve una junta metálica sin sello fijo de neopreno. Aquí tenemos unos pequeños topes para lo que es pues, el ciclo de neopreno asfáltico. Como siguiente junta tenemos lo que es la junta metálica con sello fijo de neopreno. Esta, pues la única diferencia es que pues están formadas por los dos perfiles también, y pues que se sujeta, este sello sí está sujetado. Este sello pues depende también de lo que es la abertura, y a comparación, como decía del anterior, esta es fija, o sea, esta no se puede quitar la junta metálica, pero también lleva casi la misma estructura que lo que es la losa, la superficie de rodamiento, el espárrago con tuerca y rondana, el sello de neopreno anclado, el perfil y el mortero autonivelante. Estos se encuentran anclados a losas por medio de varillas, pernos o espárragos. Aquí está por medio de espárragos, y se utiliza para juntas o aberturas pequeñas, de igual manera. Como siguiente está la junta dentada. La junta dentada pues se utiliza más en lo que son estructuras especiales, como pueden ser algún tipo de puentes empujados o puentes continuos o en doble voladizo. Este tipo de juntas, como su nombre lo indica, tiene dientes metálicos de acero para que estas puedan pues desplazarse a la junta cuando se abra, permitiendo el movimiento de la estructura. También poseen un sello de neopreno, el cual tiene la función de ser impermeable la junta, como por, por su, por su forma, pues está más vulnerable a lo que es la impermeabilidad, ¿no? O sea, se puede penetrar el agua por estas juntas. Entonces, pues por eso le ponen a lo que es una placa de neopreno para que sea permeable, y esta hace que las juntas pues permitan deslizarse longitudinalmente, y también permiten que se desplacen transversalmente. Aquí podemos ver lo que es el sello de neopreno y el perfil metálico dentado. Realmente no se logra distinguir, pero pues el sello de neopreno ya lo había comentado, solo sirve para que haga un poco permeable lo que es la estructura. Y por último tenemos lo que es la junta modular. La junta modular están formadas por dos perfiles, especialmente son de acero, entre los que se han instalado sellos elastoméricos, y el funcionamiento de la junta se basa en el siguiente concepto, que pues, realmente es el movimiento de apertura, que al final de un tablero se divide en pequeñas aperturas individuales mediante perfiles transversales, y esto permite acomodar lo que son los movimientos del tablero relativos grandes. Las aperturas individuales están selladas mediante sellos elastoméricos, y esto permitiendo un buen drenaje completo de la superficie. Aquí podemos ver las partes. Esto es lo que se lleva en el neopreno, espárrago con tuerca y rondana y la superficie de rodamiento. Y esta es lo que es la barra de soporte. Esta es una vista como un corte. Aquí podemos ver que son 4 módulos metálicos, y pues estos son los. Como siguiente parte o elemento tenemos lo que son los parapetos. Estos son dispositivos que se construyen y se colocan longitudinalmente en la hora vial a sus inmediaciones para una mejor conexión de vehículos. ¿Esto para qué? Pues esto es para una mayor seguridad y protección, los cuales deben cumplir con las especificaciones de señalización, pues ya que deben de tener cierto tipo de pinturas, cierto tipo de altura y cierto tipo de materiales. Los materiales pueden ser de acero o de concreto, o en algunos casos pueden ser mixtos. Continuamos con lo que es la superestructura.
La superestructura varía de acuerdo a la tipología del puente y en general pues están integrados por diferentes elementos, lo que es el sistema portante. El sistema portante, aquí lo podemos ver, y este puede ser de traves sobre concreto reforzado o pre-reforzado. Traves de acero estructural simple o armaduras de acero estructural, losa planas macizas de concreto reforzado o pre-reforzado, también losas planas aligeradas de concreto reforzado o pre-reforzado, también de trave sección cajón de concreto simple o pre-reforzado. Los sistemas de traves llevan un sistema de diafragmas, perdón, transversales de distribución de cargas móviles. Este sistema de piso también lo podemos ver. Consta de que puede ser una losa de concreto con placas de acero estructural ortotrópico apoyadas en diferentes tipos de largueros y piezas de puentes. También son de acero estructural. Y los elementos complementarios, que son como las guarniciones, las banquetas, carpetas frágicas de rodamiento, drenes para eliminar el agua de lluvia, que ya las acabamos de ver, los parapetos, arbotantes del sistema de alumbrado y pues diferentes tipos complementarios. Vamos a ver los diferentes tipos de subestructuras, la cual está la losa maciza. Esa losa maciza tiene la función de transmitir lo que es directamente las cargas que transitan hacia las subestructuras, además de darles un buen soporte y pues no hay otro elemento de la superestructura que se le conoce como este tipo de losa maciza. Pues es comúnmente más usada a diferencia de otras losas. Eh, Esta otra es una losa aligerada, la cual pues cumple con las funciones de darle soporte a las cargas y a su vez transmitirlas a la subestructura, con la diferencia de que posee partes huecas en su interior. Esto hace que pues sea una losa más ligera y pues ayude a que no esté muy sofocada o muy agotada lo que son los apoyos. Por otra parte tenemos lo que son la losa con nervaduras. Estas losas son constituidas por los elementos estructurales llamados nervaduras o nervios, los cuales actúan como traves armadas que proporciona mayor rigidez a la losa. En esta imagen podemos ver lo que son las nervaduras, se puede ver, realmente son elementos que por su nombre le da la característica de cómo está construida. La losa sobre vigas también consta de los elementos, como podemos ver aquí, es una losa sobre vigas. Realmente, pues toda la carga se transmite a las vigas y estas últimas son elementos estructurales principales, las cuales tienen la función de soportar dichas cargas y transmitirlas a la subestructura, la cual puede ser de concreto reforzado o postensado de acero. En el sentido longitudinal pueden ser simplemente apoyadas con simples apoyos o continuas. Generalmente este tipo de entrepisos tienen elementos transversales y tienen como diafragmas distribuidos simétricamente en la longitud de la estructura, que tienen la función de ayudar a la distribución de lo que son las cargas en sentido transversal. Por otra parte tenemos lo que son las losas sobre armaduras espaciales, estructuras. Estas comúnmente se usan en diferentes tipos de puentes. El principio de funcionamiento es sencillo, se considera la flexión, compresión y tensión, también la torsión la torsión se considera solo en forma secundaria, y el cortante, la losa de concreto toma los esfuerzos de compresión, perdón, ocasionados por la flexión que pueden ir arriba o por abajo si hubiera alguna inversión de momentos.
La tensión ocasionada por la misma flexión se toma con el acero a la torsión o el armado transversal y el cortante con las diagonales espaciales. Aquí podemos ver lo que son las partes de la estructura, lo que es la placa intermediaria, perfil de acero, placas inferiores y cuerda inferior. Esto es lo que es la losa y las placas superiores. Aquí se pueden ver por debajo una vista frontal. Y estas son las que van a ir en esta parte. Aquí podemos ver que ya están distribuidas a lo largo de toda la losa. Como siguiente tenemos lo que es la losa sobre tipo cajón. Esta está formada por una losa de concreto, que es el elemento donde transitan las cargas, y a su vez las transmite a las traves, en donde estas últimas tendrán una acción de tipo cajón. Generalmente el concreto es reforzado o pre-reforzado y siempre son elementos estructurales principales encargados de soportar las cargas sobre la subestructura. A este se le da el nombre por la forma en la que están las traves, que son en tipo cajoncito, y van abajo de lo que es la losa. Estas van a soportar lo que son todas las cargas que reciben. Por otra parte, también tenemos, aquí se despliegan lo que son el cajón unicelular y el multicelular, que realmente pues es la misma estructura. El simple hecho cambian el nombre porque pues como podemos ver, solamente es un cajón unicelular que me parece que es monolítica. Y por esta parte tenemos lo que es pues, el cajón multicelular, que consta de tres cajoncitos y realmente cumple la misma función que el anterior. Solamente pues se le llama multicelular y unicelular por la forma en la que se están distribuyendo. Como siguiente tenemos lo que es la armadura paso superior. Esta de paso superior es donde están pasando los vehículos y pasan por encima de las armaduras y tienen un tablero compuesto por una losa apoyada sobre las vigas. Las vigas están longitudinales y pues las vigas siguen siendo de acero y estas a su vez en vigas transversales de acero estas últimas se apoyan en lo que son los nodos de las cuerdas superiores. Aquí podemos ver lo que son los largueros, son las partes muy importantes, ya que realmente pues, son las bases de lo que es la estructura. Tenemos lo que es la montante, la conexión. La conexión vendría siendo como un tipo de nodo, los contraventeos, los que están abajo de lo que es el suelo, las diagonales, cuerda inferior, cuerda superior, y pues, realmente eso sería a grandes rasgos lo que es una armadura paso superior. Esta armadura se denomina como armadura paso otra vez y están compuestas por armaduras laterales y arrostramientos, cuales son horizontales en la parte inferior y superior. Su tablero está compuesto por una losa de vigas longitudinales y transversales de acero que se apoyan sobre el cordón inferior de las armaduras. Aquí también podemos ver lo que son las partes que son importantes: el portal, la cuerda superior, los contraventeos superiores. Estos los veíamos en la anterior, solamente que estaban del lado inferior. Aquí está la tornapunta, la diagonal, cuerda inferior, contraventeos inferiores, diagonal, montante extremo. Aquí siguen siendo los mismos, esos son los largueros y las piezas de puente, son las mismas. Otra superestructura es el tipo arco, el cual son estructuras que constan de un tablero, el cual transmite la carga a unos arcos que son los elementos estructurales principales y que a su vez estos se apoyan o se anclan en los estribos. Existen dos tipos, los paso superior y los de paso inferior. En los primeros el tablero transmite la carga a los pendolones. Aquí podemos ver los pendolones y estos al arco. O sea, primero transmite la carga a los pendolones y después al arco de concreto.
Esta es la misma, pero nada más que cambia lo que es la postura. La postura, como podemos ver aquí, es un arco de paso superior y este es un paso inferior. Realmente, pues simplemente cambian lo que es su colocación y generalmente son también, se construyen de acero y consta de dos arcos laterales que transmiten la carga igual por medio de los pendolones al arco de tipo armadura. Entonces podemos ver lo que pues son sus apoyos. En la parte son empotrados. Otro tipo es el tipo colgante, que este tipo de puentes son estructuras compuestas por un cable principal llamado catenaria, la cual salen algunos pendolones o cables verticales que se conectan a una viga de rigidez. En la imagen se puede ver cómo la catenaria se encarga de transmitir lo que son las cargas a lo que es la viga de rigidez para darle un soporte al tablero. Dichos cables principales se soportan sobre una torre central, la cual es un bloque macizo de concreto, el cual generalmente está enterrado y debe ser capaz de soportar la carga que asume la catenaria transmitida en estos pendolones. Aquí podemos ver lo que es el bloque de encaje. Otro tipo de puentes es el atirantado, que son puentes constituidos por uno o varios pilones que deben soportar las cargas transmitidas por los tirantes, los cuales transmiten las cargas de los tableros mixtos y estos a la vez son de concreto post-tensado. De igual manera aquí lo que trabaja más como, como un punto clave de la estructura son lo que pues son los tirantes, ¿no? Por eso se llama un puente atirantado, porque realmente todo el esfuerzo está sobre los tirantes. Sin dejar de mencionar lo que son los anclajes, que también son muy importantes para la estructura. Aquí podemos ver que también tiene diferentes tipos de pilones que se ocupan para lo que es pues, la cimentación. Y tenemos lo que es la subestructura. Esta subestructura se le denomina por los elementos que integran un puente y se encarga de soportar la carga de la superestructura y transmitirla a la cimentación, el cual existe en bueno, existen principalmente dos tipos, lo que es en apoyos extremos y en apoyos intermedios. Como siguiente elemento tenemos lo que son los estribos. Nos dice que los estribos son apoyos que soportan la carga vertical de la superestructura del puente en los extremos. Estos se clasifican en diferentes, por ejemplo, tenemos lo que son los estribos con aleros integrados, el cual, como puedes ver en imagen, estos constan de lo que es el cuerpo, la corona, alero, el diafragma, banco de apoyo, muro de pantalla y el alero. Esta es una pieza monolítica, eso quiere decir que está construida en una sola pieza y esto sirve como pues apoyo en los extremos para soportar las cargas. Por otro lado tenemos los estribos con aleros separados, el cual pues podemos ver que son las mismas partes, solamente que eh, son partes separadas. Aquí el alero está separado de lo que es el cuerpo, entonces por eso se llaman una, una pieza con aleros separados. Y de este lado tenemos lo que son los estribos enterrados. Estos estribos, como podemos ver en la imagen, están clavados o empotrados en lo que es pues el suelo. Y pueden tener o no tener aleros. Generalmente cuando tienen son en forma de U. Pero pues realmente tienen los mismos elementos, lo que es el diafragma, banco de apoyo, la corona del cuerpo y el muro de pantalla. Y el terraplén de acceso es el donde va a ir empotrado. Por otro lado tenemos lo que es el alero en U. Es denominado así por la forma en la que está adoptando, en la cual podemos ver que pues su estructura realmente es una U, pero realmente tiene las mismas formas, digo, los mismos elementos, lo que es el alero, tope sísmico,
la corona, el cuerpo, el muro de pantalla y el banco de apoyo. Estas son perpendiculares al cuerpo del mismo para darle un soporte lateral al suelo de relleno del terrapén en acceso. Por otro lado tenemos lo que son el caballete, que estos son apoyos que soportan pues, las cargas verticales de la superestructura del puente en los extremos y están conformados por columnas y un cabezal. Hay diferentes, el cual este es un tipo de caballete con cimentación profunda, el cual podemos ver que son, son integrados o son compuestos por el diafragma, el banco, el alero, el muro de pantalla. Y aquí podemos ver lo que son las columnas, que sería como que la diferencia de los otros estribos. Por otra parte tenemos lo que es el caballete desplantado superficialmente. Este tipo de caballetes son aquellos en donde las columnas que los componen se desplantan sobre una cimentación superficial. Generalmente es una zapata y pues solamente sería la diferencia entre uno y otro. Realmente se ocupan para lo mismo. Por siguiente tenemos lo que son las pilas. Las pilas son un componente estructural que tiene la función de soportar las cargas verticales que le transmiten la superestructura y las de origen sísmico sobre el puente. Y estas pilas se subdividen en pila tipo muro, que es esta. Como podemos ver, pues están compuestas por una corona y una sección sólida, equivalente a un muro, a la cual tiene la función de soportar las cargas de la superestructura y transmitirlas a la cimentación. Realmente sigue teniendo la corona, el banco, el muro de pantalla y la columna. Por consiguiente, existen otros tipos. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo columna, el cual se sustituye solamente pues la forma en la que está constituida. Esta tiene la columna y solamente una, el cabezal, el banco y el muro de pantalla. Estas pues solamente están conformadas por el cabezal en voladizo y una columna la cual nos transmite la carga al cabezal de la cimentación. Por otro lado tenemos el tipo marco rígido, que como podemos ver, las columnas adoptan la forma de un marco y pues las cargas las transmiten hacia lo que es la cimentación. Esta cimentación se suele utilizarse como una cimentación profunda y pues aquí podemos ver las dos columnas, el tope sísmico, el banco y el cabezal, que realmente solamente el nombre cambia realmente por la posición de las columnas o la posición del cabezal. Por, Posteriormente tenemos lo que es la cimentación. La cimentación pues son elementos que tienen como función proporcionar el medio para que las cargas procedentes de la subestructura se transmitan al terreno produciendo en este un sistema de esfuerzos que puedan ser resistidos por seguridad sin producir asentamientos o con asentamientos tolerables. Y como por primer cimentación tenemos lo que son las zapatas. Son elementos generalmente cuadrados o rectangulares y casi siempre son de concreto o de mampostería. Su función básica es ampliar el área de apoyo de un elemento estructural de la subestructura, esto para transmitir al terreno los esfuerzos procedentes de toda estructura adecuadamente de acuerdo a las características del terreno. Aquí tenemos las columnas de pila o caballete y lo que es la zapata. Otro tipo de cimentación son cajones de cimentación, los cuales estos son de forma cuadrada, como podemos ver, o en algunas veces son rectangulares y de pared gruesa. Estos son de concreto y cuentan con una losa de cimentación, una retícula de contratraves y muros de contención. Estas sirven para cargas de mediana magnitud. No se recomienda pues, poner donde se sabe que va a haber una carga algo, algo, este, algo pronunciada. Entonces se ocupa para pues, puentes pequeños, contemplando que el peso no es muy, no es muy, ¿cómo se puede decir? No es muy alto, no es de alta magnitud.
Aquí tenemos las partes, la que es la losa de fondo, modo de contención, la losa de tapa, la pila y la retícula de contrato. Otro tipo de cimentación es el cilindro de cimentación, el cual son elementos huecos de grandes dimensiones que se utilizan generalmente para la cimentación en los apoyos de grandes puentes y de otras estructuras pesadas. En vista de las grandes dimensiones de estos elementos, se aplican procedimientos de construcción especiales que consiste en hincarlos haciendo fallar el terreno por resistencia al corte de su base. Pues como acabamos de escuchar, son recomendados para estructuras de magnitud mayor a la anterior. Aquí podemos ver que tenemos la losa tapa, cilindro de concreto y la pila. Aquí podemos ver como la forma, cómo es por dentro, pues realmente una cimentación hueca. Por otra parte, tenemos lo que son los pilotes. Los pilotes nos dicen que son elementos estructurales esbeltos o alargados que se utilizan para transmitir las cargas de una estructura o estratos profundos más resistentes que los mantos superficiales. Estos se subdividen o se clasifican por diferentes situaciones. Aquí podemos ver que se clasifican respecto a los materiales empleados a su elaboración. Podemos tener pilotes de madera, como podemos ver en esta imagen, también de acero y de concreto. También se subdividen por el lugar de su construcción. Existen pilotes prefabricados y estos son cuando el pilote se fabrica en un lugar distinto a donde se va a hincar o donde se va a introducir. Y en otro lugar tenemos los que son colados en el lugar donde se van a introducir. También se subdividen respecto a la sección transversal. Tenemos pilotes cuadrados, pilotes circulares, pilotes octagonales, pilotes triangulares y de perfil y de tubo. Entonces también se subdividen por la forma en la que están. Y respecto a la sección transversal. Realmente, pues aquí podemos ver en imagen que pueden estar apoyados sobre caballetes, pilas y estribos. Este pues es un caballete, como había mencionado anteriormente. Este es su principal funcionamiento de los pilotes. Y aquí están sobre un caballete, sobre las pilas y sobre los estribos. Por consiguiente, tenemos lo que son los dispositivos de apoyo. Estos son los elementos encargados de transmitir en forma adecuada las cargas de la superestructura, ya sean vigas, armaduras y los componentes de la subestructura, como estribos, caballetes y pilas, permitiendo la expansión y rotación de la misma. El primer apoyo que tenemos es los apoyos de neopreno. Estos son dispositivos estructurales que transmiten la carga y permiten la traslación y rotación compuestos de neopreno. Dentro de esta categoría existen diferentes apoyos. En esta imagen podemos ver que tenemos el elastómero en placas de neopreno integral y neopreno deslizante. Aquí serían los tres tipos de neopreno que tenemos. Este es un neopreno simple, aquí tenemos lo que es con placas de acero solamente, y estas son placas de acero inoxidable con acabado de espejo, capa de teflón, banco de apoyo, elastómero y placa de acero estructural. Podemos ver que el neopreno deslizante es un poco más complejo, o se tiene que tener en consideración dónde se van a emplear estos tipos de apoyo. Y pues aquí tenemos las imágenes representativas de lo que son a más profundidad gráfica, lo que es el neopreno simple, el neopreno integral y el neopreno deslizante. Por siguiente tenemos lo que son los apoyos de acero. Estos dispositivos estructurales fabricados de acero o alguna aleación metálica que transmiten la carga y puede permitir o no la traslación y rotación.
Existen distintos tipos de apoyos metálicos. Entre los principales se encuentran los fijos, los de tipo mecedora, los de rodillo metálico y los de tipo pasador. Aquí tenemos las imágenes de lo que es un apoyo de acero fijo, el tipo mecedora, tipo pasador y rodillo metálico. Los apoyos de plomo. Estos dispositivos generalmente son de tipo fijo y los cuales están compuestos por dos placas de acero. Como podemos ver aquí, tenemos las dos placas de acero, en medio tenemos la placa de plomo, tenemos aquí los pernos para asegurar y el banco de apoyo. Este trabaja a ciertas consideraciones y es más blando y es capaz de observar ciertas deformaciones bajo la acción de las cargas verticales de la estructura. En esta diapositiva tenemos lo que son los apoyos tipo cazoleta o pot. Estos dispositivos formados por un disco elastómero y que está entre un cilindro de acero y un pistón circular. Estos pueden soportar grandes cargas y estos apoyos permiten rotaciones de la estructura debido a la deformación del disco de elastómero. Aquí están los discos, podemos ver, ya que poseen baja resistencia a la deformación. O sea, estos son unos apoyos muy resistentes, el cual se subdividen como el apoyo fijo, apoyo multidireccional, apoyo unidireccional y unidireccional con guiador externo. Aquí podemos ver una imagen más para apreciar. Y tenemos también lo que son los apoyos esféricos. Estos apoyos no solo soportan las cargas verticales elevadas, sino que también las rotaciones importantes. Estos no incluyen los componentes del elastómero y la rotación se realiza sobre una superficie convexa. Aquí podemos ver la superficie convexa y la superficie cóncava. Por tanto, entre un material deslizante de teflón y una superficie en acero cromado. Pues aquí tenemos todo lo que son los elementos, la placa de acero cóncava, la placa de acero convexa, teflón y lo que es la placa de acero. Ya para ir terminando, por último, pero menos importante, son los elementos complementarios y de operaciones de la estructura. Estos elementos realmente pues, son más superficiales, no tanto son como de estructura, pero ya vendría siendo como muy importantes para los accesos, por ejemplo, para incorporarse o otro tipo de maniobras. Como primero tenemos los accesos y esto es la obra o el conjunto de obras que se hacen dentro del derecho de vía de un camino para permitir de forma provisional o permanente la entrada y salida a una estructura. Es como lo que estaba diciendo. Los galivos. En los galivos realmente existen algunos conceptos que son muy importantes ya que deben tenerse en cuenta al proyectar una estructura para que esto opere correctamente. Eh, Estos son gabildos horizontales o de espacio libre horizontal que se definen como la distancia entre los parámetros de las pilas o columnas contiguas. Y los galivos verticales son los que tienen la distancia mínima vertical entre el intrados o cara inferior de la superestructura y cualquier punto de la superficie de la calzada y de su acotamiento a la parte superior del riel más alto. Posteriormente tenemos lo que es el señalamiento horizontal, el cual son aquellos elementos que permitan regular el uso vial de la estructura, facilitando a los usuarios su utilización segura y eficiente según su propósito y ubicación. El señalamiento se clasifica pues diferentes, bueno, se clasifica en dos tipos, señalamiento horizontal y vertical. Aquí podemos ver lo que son algunos tipos de señalamiento horizontal, que es la raya separada de carriles, que es esta que tenemos aquí en medio, los símbolos de flecha, la raya horizontal de arroyo vial, dispositivos de vialetas y la franja de estruendo.
Aquí tenemos lo que son los señalamientos verticales, los cuales son el conjunto de tableros fijados en postes, marcos u otras estructuras, como puedes ver aquí. Y estos también sirven para regular el propósito de la vialidad y el urbanismo, indicar igual los principales destinos, la existencia de algún sitio turístico o servicio, llámese, no sé, servicio médico, servicio estudiantil o ya sea un restaurante, diferentes servicios. Y estos señalamientos pues también tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos señales elevadas y señales bajas. Las señales elevadas se dan más como anuncios de locaciones próximas o de desviaciones. Y el ejemplo de señales bajas son como más reductores de velocidad, de tope o diferentes, otros diferentes. Las limitaciones al tránsito. Esta parte de limitaciones de tránsito son muy importantes, ya que limitan lo que es la invasión de un automóvil a otro carril. Entonces, pues no debe de pasar por alto, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cómo se limitan con algunos tipos de líneas o algunos elementos. Y tenemos lo que es el cauce. También el cauce es el lecho de un arroyo o de un río. Es decir, que a la depresión del terreno que contiene el agua puede decirse que el cauce es el lugar físico donde fluye el agua en su curso, entre las orillas o riberas. Dentro del ámbito de los puentes es muy necesario conocer las condiciones del cauce para proyectarlos y para inspeccionarlas de manera adecuada. Existen algunos puntos en la trayectoria del cauce que son relevantes y son conocidos como aguas arriba y aguas abajo. Esto es muy importante cuando se construye un puente para saber si tiene riesgos de alguna inundación o de alguna precipitación en la cual llegue a influir pues el agua y pues esto afecte a largo plazo pues la estructura. Por último tenemos las consideraciones para puentes especiales según la norma de Secretaría de Comunicación y Transporte, el cual había algunas consideraciones para puentes empujados, el cual tenemos lo que es nariz de lanzamiento, patio de fabricación, apoyos provisionales, atirantamiento provisional, apoyos deslizantes provisionales, bases de apoyo provisionales y guías laterales. Estos son los elementos, lo que son los puentes empujados, el cual más pues son generalizados. Otros elementos de los puentes especiales son en puentes en arcos. Estos puentes en arcos tienen diferentes elementos como es la directriz, arranques, clavo de corona, entrados, extrados, diafragmas, tímpanos y péndulas. Lo cual se puede observar en la imagen donde está eh, efectivamente cada uno de los elementos. Y pues esto sería todo, compañeros. Como conclusión, les dejo que, bueno, esta conclusión que nos dice que en ingeniería civil estas estructuras toman gran responsabilidad para el ámbito de la construcción, por ende debemos tener bien claro lo que es el proceso constructivo, además de las partes que los complementan. El fin trascendental por el cual se construye un puente es el acercar lugares, unir caminos o comunicar dos espacios geográficos distantes o separados por algo. Así se pueden ejecutar actividades mercantiles, turísticas, recreativas, entre otras. En pocas palabras, los puentes han facilitado algunas rutas y algún tipo de comercio a conveniencia de facilitar pues lo que es el tiempo, ¿no? De ahorrarnos tiempo en llegar de un punto a otro. Entonces, pues es muy importante a la hora de llevar a cabo la construcción de un puente o pues el simple hecho de asistir en la construcción de un puente, sabemos más o menos pues lo que son las partes de un puente según su clasificación.
Entonces, por mi parte sería todo, compañeros, y muchas gracias por su atención.